Muy buenas noches con todos. Quienes saluda Lenin Oñate les presenta otra emisión más de Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Un programa dedicado a narrar leyendas e investigación de las mismas. Para esta ocasión tenemos 3 leyendas magníficas del entorno ecuatoriano. La primera se titula La venganza de Etza. La siguiente, El padre encantado. Y el fraile desaparecido. No puedes perderte todos los domingos, a partir de las 20 horas, mitos y leyendas oscuras del Ecuador, escudriñando en las memorias de nuestros ancestros. La venganza de Etza. La venganza de Etza es una leyenda shuar, Iguia, un demonio terrible. Desde siempre ha tenido la costumbre de atrapar a los shuar, meterlos en una enorme shigra y después comérselos. Fue así como, en cierta ocasión, atrapó y luego se comió a los padres de Etza. Con esta breve introducción, una leyenda proveniente de la Amazonía ecuatoriana. La leyenda de la venganza de Etza. Este relato corresponde a las leyendas de la Amazonía. En Ecuador existe una comunidad llamada Shuar, en la que los abuelos cuentan las leyendas muy antiguas que han pasado de generación en generación. El pequeño Etza vivía en la comunidad Shuar. Su nombre significa, o significaba más claro, sol o el valiente sol, el generoso sol de sus antepasados. El abuela Rután, que en Shuar quiere decir poderoso espíritu tigre de la mañana. Mientras caminaban por la selva, entre gigantescos matapalos y frondosos árboles, relataba a los niños de manera el luminoso Etza. Le devolvió la vida a todos los pájaros que ahora veían y escuchaban cantar. Iguia es un demonio terrible, lo explicó a Rután. Desde siempre ha tenido la costumbre de atrapar a los shuar y meterlos en su enorme shigra para después comérselos. Fue así como, en cierta ocasión, el cruel Iguia atrapó y luego se comió a los padres de Etza. Entonces raptó al poderoso niño para tenerlo a su lado. Y durante mucho tiempo le hizo creer que su padre era él. Cuando Etza creció, todos los días, al amanecer salía a cazar para el insaciable Iguia, que llenaba de aves todas las especies y los pájaros como manera de postre. El muchacho regresaba con la gigantesca shigra llena de aves de todas las especies.
Pero una mañana, cuando apenas empezaba su cacería, descubrió con asombro que la selva estaba en silencio. Ya no había pájaros coloridos por ninguna parte, solo quedaba la paloma Yapancán posada sobre las ramas de una maritagua. Cuando él y la paloma se encontraron en medio de la soledad, se miraron largamente y le preguntó: ¿me vas a matar a mí también?, preguntó la paloma Yapancán. No, dijo Etza. ¿De qué serviría? Parece que he dejado toda la selva sin pájaros. Este silencio es terrible. Etza sintió que le iban las fuerzas y se dejó caer sobre el colchón de hojas del piso. Entonces Yapancán voló hasta hacia donde él, y de poco rato la fuerza de juntos, en medio del bullicio silencio en el que aún flotaban los gritos de los monos y las pisadas de las hormigas, se convirtieron en amigos. La paloma Yapancán aprovechó para contar al muchacho la manera que Iguia había matado a sus verdaderos padres. Al principio Etza se negó a creer lo que le decía, pero a medida que escuchaba las alarmantes palabras de Yapancán, empezó a despertar del engaño que había tejido el insaciable Iguia. Y entonces, como si hubiera astillado un súbito de rayo, se deshizo en un largo lamento. Nada ni nadie podía consolarlo. Lloraba con una mezcla de rabia y tristeza, golpeando sus puños del tronco espinoso de la enorme Maritagua. Cuando Yapancán se dio cuenta de que Etza empezaba a calmarse, le dijo: Etza, muchacho, no puedes hacer nada para devolver la vida a tus padres, pero aún puedes así devolver a los pájaros. ¿Cómo?, quiso saber Etza. La paloma explicó: introduce en la cerbatana las plumas de los pájaros que ha matado y sopla. El muchacho lo hizo. De inmediato, desde su larga cerbatana, empezaron a salir millones de pájaros de todos los colores que levantaron el vuelo y con alegría poblaron nuevamente la selva. Desde entonces les aseguró su abuelo Arután: Etza, nuestro amado sol, y el demonio Iguia son enemigos mortales. Como datos interesantes de esta magnífica leyenda de la venganza de Etza, la palabra Iguia significa en lengua shuar demonio de la selva y forma parte de la tradición cultural del pueblo amazónico. En la actualidad, un grupo militar de élite con especialidad en selvas lleva este nombre de Iguia. Muy interesantes datos que se ha recabado. Una leyenda para mí también muy buena, sobre todo por la información histórica y mitología de nuestro Ecuador, porque otra cosa, cada país, creo que tiene su mitología, y creo que esto es parte de la mitología urbana, parte de la mitología histórica, conocer acerca de los demonios, o yo qué sé, ¿no? Muchas incógnitas que se trazan con esta leyenda. Saludos, mi amigo Gabriel Gerváscones. Un abrazo fraterno, brother. Saludos, hermano. ¿Todo bien? Vamos bien, todo muy bien. Aquí, una emisión más de mitos y leyendas oscuras del Ecuador.
A continuación, la siguiente leyenda se titula El Padre Encantado. El Padre Encantado es una leyenda que se encuentra en la región de la costa del Ecuador, específicamente en la provincia de Manabí. Esta leyenda cuenta la historia de un sacerdote que se enamoró de una mujer y decidió abandonar su vida religiosa para casarse con ella. Pero su decisión tuvo terribles consecuencias. La leyenda del Padre Encantado. Esta narración corresponde a las leyendas de Manabí. Según la leyenda, el Padre Encantado era un sacerdote muy respetado en su comunidad. Él siempre había sido muy devoto a su fe y a su religión, hasta que conoció a una mujer hermosa de la cual se enamoró profundamente. El amor que sentía por esta mujer era tan grande que decidió abandonar su vida religiosa para casarse con ella. Pero cuando la comunidad Pero cuando la comunidad se enteró de esto, lo consideraron un acto de traición y le dieron la espalda. Además, el obispo lo excomulgó de la iglesia. Después de esto, el ex padre y su esposa vivieron felices en una casa solitaria en la montaña. Pero su felicidad no duró mucho, ya que la mujer murió inesperadamente. El Padre Encantado, devastado por la pérdida de su amada, decidió dedicar el resto de su vida a buscar una manera de cómo revivirla. La leyenda cuenta que el Padre Encantado se adentró en el monte en búsqueda de buscar plantas mágicas que pudieran devolver la vida a su esposa. Pero nunca volvieron a verle por su comunidad. Se dice que su espíritu todavía vaga por las montañas en búsqueda de la planta mágica, y aquellos que lo encuentran lo ven como un hombre triste y solitario. Como datos interesantes de esta fantástica leyenda, la leyenda del Padre Encantado es muy popular en la provincia de Manabí. Muchos creen que el Padre Encantado todavía vaga por el monte en búsqueda de la planta mágica para revivir a su esposa. La figura del Padre Encantado es un símbolo de la búsqueda del amor verdadero y la lucha contra la adversidad. Es muy interesante las leyendas, ¿verdad? Un saludo muy fraterno para nuestro amigo Patricio Chicaiza. Muchas gracias por unirte a una emisión más de Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Muchísimas gracias a todas las personas que se van conectando, se van anclando a esto, lo que es narrando la memoria de nuestros ancestros, también acerca de la mitología urbana ecuatoriana, y sobre todo rescatando esta la situación narrativa, la narración, el cuentacuentos, el cuentero, entonces muchos aspectos que yo con esto trato de ir rescatando y que perdure, ¿no? Obviamente. Tenemos una leyenda muy interesante que me gustaría
compartir, me gusta lo que estoy ahorita, quiero compartir con ustedes esta leyenda bastante interesante. A continuación, el fraile desaparecido. Persistir en la necesidad y rebeldía puede ser fatal para la vida de una persona. Es la enseñanza que tenemos de la historia que vamos a narrarles a continuación. El fraile desaparecido. La familia es la mayoría de los casos la que más se preocupa ante la testarudeez y las malas decisiones de un joven inexperto, y en ocasiones se pueden llegar a soluciones drásticas para evitar los males mayores. La leyenda, el fraile desaparecido. Cuenta la vieja leyenda el fraile desaparecido, que hace mucho tiempo atrás vino a vivir a este convento franciscano de Quito. Un muchacho de apenas unos 18 años que había sido entregado por sus progenitores para someterlo a una vida conventual, con la esperanza de que así pueda corregir su indisciplina e irrespetuosidad a la existencia. El joven se llamaba Benjamín. Tan intolerable fue su actitud, que no tardó en cometer fechorías, burlas e irrespetos a los frailes del lugar. Los religiosos, que eran en presencia un gran número, con el tiempo se agotaron su presencia, tanto que decidieron condicionar al joven irreverente, decidiendo encerrar a Benjamín en un cuarto pequeño y oscuro llamada la clausura, que está en la sacristía de la iglesia. Le encerramos en ese lugar con la esperanza de que pueda meditar sobre sus actos poco deseables. Así que también le rogamos, considere cambiar su mala actitud. Esperamos que así sea. Porque de lo contrario, que Dios se apiade de usted. Porque si luego de pasar penitencia en este cuarto no rectifica su vida, sería mejor que salga de este lugar. Sentenció el padre. El chico, sin importarle lo que arriesga, con palabrotas y burlas, se dispuso a entrar en el cuarto de la clausura, amenazando a los frailes que cuando saliera de allí seguiría siendo el mismo. Pasaron horas y así un par de días, y los frailes, que eran muchos, descuidaron que habían encerrado al infortunado muchacho en aquel cuarto oscuro. Cuando al fin advirtieron que se les encontraron en esa escena fatal, el joven Benjamín había desaparecido. Se vio únicamente en el piso su hábito y sus sandalias. La única explicación que se dieron los frailes fue que el mal comportamiento del fraile Benjamín finalmente encontró la sentencia de su alma. Como datos interesantes de esta fantástica leyenda, el fraile desaparecido, el convento de San Francisco, ubicado en el centro histórico de Quito, es un vasto complejo religioso y arquitectónico de más de 400 años. Es una joya de la arquitectura colonial, con un estilo que fusiona el barroco y el mudéjar,
y forma parte del primer Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO en 1978. Su construcción fue iniciada en 1535 por el fraile flamenco Jodoco Rique. Es la iglesia más antigua de Quito. Su fachada de piedra es un imponente ejemplo a la arquitectura barroco colonial y alberga en su interior una valiosa colección del arte de la escuela quiteña. Y así damos por terminada esta leyenda. Ya que terminamos con esta continuación que lo que es la escuela quiteña, les voy a contar como manera de una continuación a esta historia, pero bueno, tomada de otra leyenda, pero una continuación a esta historia, acotando a la escuela del arte quiteña. Y también vamos a contar una historia de uno de los representantes, de los máximos representantes de la escuela quiteña, que vamos a continuación la siguiente historia. Y con esto nos despediríamos. Para no quedarnos picados, vamos a ver. Recuerda que estás en Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador, que es transmitido por Facebook Live todos los domingos a las 20 horas. Y todas las leyendas son retransmitidas o quedan colgadas en el canal de YouTube Lenin Oñate. Síguenos en nuestro canal para mucho más leyendas, o si quieres escuchar otras leyendas que tenemos en el canal. Apóyanos, danos like, opina. Si quieres alguna leyenda en lo particular que te contemos para nosotros narrártela y rescatar lo que es la historia urbana de nuestro Ecuador, de los pueblos escondidos, la historia de los bosques mágicos, de las criaturas de la naturaleza. Eso es Mitos y Leyendas del Ecuador. Quien les saluda y les da un agradecimiento fraterno a toda la gente que me apoya. Soy Leino Guillate. A continuación, la leyenda del Cristo de los Andes. El Cristo de los Andes narra que una corta anécdota de uno de los más grandes artistas de la escuela quiteña, misma que nace en el periodo de la Real Audiencia de Quito, entre los conventos e iglesias, donde el talento de artesanos locales que supieron plasmar de manera única el arte religioso, dando una de las características especiales a sus obras, convirtiéndolas en la corriente artística más cotizada del Nuevo Mundo. Su seudónimo artístico significa cara de madera o cara de palo, y se compone de dos vocablos quichuas, caspi, madera, y cara, corteza.
lo que hace suponer que se trataba de un hombre de rostro cobrizo y piel tersa, como la madera tallada, ya que no existe retratos o referencias de su aspecto físico. Manuel Chili, un muchacho de origen indígena, tenía la capacidad de ir de un lado al otro dentro del templo de la compañía. Esa agilidad tenía sorprendidos a los sacerdotes, quienes eran los encargados del templo. Con el correr de los años, el joven se transformó en un magnífico artista, tanto así que los jesuitas pidieron hacerse cargo de él, tanto de su alimentación como su educación. El talento del chico era algo que se podía ver a kilómetros de distancia. Por ello, uno de los frailes le pagó un curso de pintura y escultura para que finalmente emergiera todo su potencial que aún permanecía oculto. De esa manera fue como surgió el magnífico Caspicara, un brillantísimo artista quien pasaba de la más de la mitad del día balanceándose en andamios. Se dice que esa actividad fue la que de a poco desencadenó dándole el pavor a las alturas. Su miedo era tan profundo que a veces se mantenía los ojos cerrados por largos periodos hasta que se lograba calmarse y así poder continuar con su trabajo. Sin embargo, si por alguna ocasión o razón el capellán de la iglesia lo llegaba a ver de ese modo, de inmediato lo reprendía, pues pensaba que Manuel estaba descansando en vez de ponerse a trabajar. Pese a eso, el prestigio del artista indígena se esparció por varios lugares de Sudamérica, llegando incluso a los países vecinos, es decir, Venezuela y Colombia. Las obras que se conservan de él en la actualidad no tienen precio establecido, pues se tratan de piezas únicas e incalculable valor. Lo malo de esta historia es que como todos los artistas famosos de las épocas antiguas, el pobre Manuel murió prácticamente abandonado en un hospicio. Como datos interesantes de esta fantástica leyenda, Caspicara, que vivió entre los años de 1723 y 1796, fue un gran escultor ecuatoriano considerado uno de los máximos exponentes de la llamada Escuela de Quito. Durante el año 18, durante el siglo XVIII, perdón, Caspicara, quien vivió entre los años de 1700 a 1796, se dice que Carlos III de España dijo: no me preocupa que Italia tenga a Miguel Ángel en sus colonias, mientras que en mis colonias de América tengo al maestro Caspicara. Destaca en su obra el extremo realismo que con representaba las penurias de Jesús crucificado y el dolor en los rostros de sus personajes. Y así damos por concluido estas fantásticas leyendas. Domingo más que nos reunimos con ustedes. Muchísimas gracias por estar conectado, Edwin Ortega, David Chela, muchas gracias a toda la gente que se conectó. Me retiro, muchas gracias. Esto fue Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador, escudriñando en las memorias de los ancestros.